Corría el mes de junio del año 1904 cuando la empresa Brother Copper Company comienza sus operaciones acá en Chile y específicamente en el sector precordillerano de lo que ahora se conoce como Coya. En ese proceso comenzaron a urbanizar toda esta área y es allí en esos tiempos cuando se construye esta maravillosa casona en la que estamos hoy en día. Alrededor de esta casona hay muchísimos mitos, pero el que más se acerca a la realidad es que pertenecía a la señora Magdalena Purcell, quien era la dueña de esta casa, de este predio y del Fundo Los Perales. Y para la fecha de hoy, noviembre 2022, todo este sector se ha convertido en parcelas, así que es muy probable que pronto esta casa desaparezca y con ella su historia. Así que te invito a que la recorras con nosotros, Rafa que está detrás de la cámara y conmigo, y veamos todo lo que hay aquí adentro, que te aseguro va a ser muy interesante. Vamos. Y bueno, como les decía hace un momento atrás, esta casa en la que estamos está ubicada en la precordillera de acá de la región de O'Higgins, específicamente cerca de Coya. Y básicamente su construcción está fuertemente inspirada en lo que eran las construcciones norteamericanas. De hecho, ahorita vamos a ver que incluso los enchufes, las paredes, todo este tipo de detalles está fuertemente inspirado en ese tipo de construcción, porque en el fondo la construyeron americanos para vivir acá. Por ejemplo, acá vamos a ver un enchufe que tengo justo acá en este lado. Fíjense que es completamente distinto a lo que se maneja acá en Chile. Tiene estas patitas rectas, no son redondeadas como las de acá. Y es porque en esa época todas las cosas que ellos utilizaban, sus electrodomésticos, sus herramientas, absolutamente todo, incluso los materiales de construcción con los que se construyeron estas casas, venían directamente desde Estados Unidos. Es una casa realmente hermosa, es muy bonita, tiene unas molduras que a pesar de los años que tiene de abandonada, que tiene de construida, aún permanecen prácticamente intactas, salvo por supuesto lo que se ha llevado ya el tiempo, ¿no? Pero si se fijan acá, tenemos unas molduras muy bonitas, de muy buena madera, no sé qué madera será, pero lo que sí les puedo decir es que se sienten aún muy firmes. Igual el techo tiene unas barras, yo creo que se llaman zócalos o algo así, se los voy a poner acá. Vamos a iluminarlos un poco con la lámpara. Estos zócalos que ustedes pueden estar viendo, vamos a darle un poco más de luz a la lámpara. Les pido disculpas, pero acá no hay nada de luz, así que estamos grabando con lo que alcanzamos. Vamos a hacerlo por acá un poco más de cerca de la ventana. Fíjense estas vigas que están recubiertas de madera, igual el techo es de machimbrado y en general toda la construcción de la casa tiene unas características bastante bonitas. Se ve que es de buena calidad y en general es grandísimo, o sea, es laberíntica, incluso tiene tantas habitaciones, tantos cuartos, tantos espacios donde se puede ir, que hemos estado recorriéndolo un ratito y ahorita llegué a perderme porque no sabía en dónde estaba. Fíjense, acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5 habitaciones de un lado y 5 del otro. Además de eso, bueno, por la cantidad de años que tiene abandonada hay que tener mucho cuidado, ya que el piso en algunos lugares está así roto. Pero como les decía, fíjense, aquí vemos un espacio, un pequeño, una habitación, una pared donde aún queda papel de este mural que ha sido pintado y repintado varias veces. Bueno, por ahí todavía tenemos un poco. Y como se fijan, las paredes están hechas de este material que no recuerdo muy bien el nombre, pero que se hacía con barro y paja y pasto. Así que si alguno de ustedes sabe el nombre de eso, por favor déjenmelo abajo en los comentarios, porque la verdad no me acuerdo cómo se llama exactamente.
Quise hacer una toma aérea con el dron para mostrarles toda la inmensidad de la casa, porque la verdad es que es gigante, pero lamentablemente había un águila por ahí. Déjenme acomodar la luz porque ahora salí acá al exterior, entonces obviamente hay mucha más iluminación. Por allí salí, quería hacer una toma aérea con el dron, alcancé a hacer una, pero si se fijan, vamos a ver si lo ven allá, hay muchas palomas, y las palomas en general no se llevan bien con los drones, así que tienden como a atacarlos. Yo preferí bajar el dron y bueno, ahora voy caminando acá hacia lo que es el exterior de la casa para hacer unas tomas desde afuera para que ustedes alcancen a ver la inmensidad de este lugar. Fíjense el tamaño inmenso que tiene la casa. Vamos a hacer, fíjense, todo esto era construcción de la casa y esto es de un solo extremo. Imagínense, desde el otro lado también van a encontrar prácticamente el mismo tamaño, igual de frente y obviamente por detrás. Esto se dice que era la casona principal de un fundo, del fundo Los Perales. Es la información que pude encontrar en internet buscando por allí, porque en realidad no hay como algo bien específico acerca de la casa. Lo que sí les sé decir es que es un lugar muy interesante. Ojalá pudiera recuperarse, ojalá pudiera no reconstruirse o renovarse, porque es muy difícil. De hecho, me imagino que está con peligro de demolición o peligro de derrumbe, así que creo que no es viable la restauración, pero que por lo menos se conserve, se apuntale un poco para poder seguir visitándola, porque la verdad es un lugar muy bonito para conocer acá muy cerca de Rancagua. Y bueno, ya con los últimos rayos del sol allá en los árboles y con la casa de fondo, nos despedimos, dejamos este video hasta acá. Como siempre te digo, si te gustó el video no olvides apoyarme con un like, que me estimula mucho a seguir creando este tipo de contenido, a seguir explorando, seguir conociendo la sexta región. Si no te has suscrito al canal, por favor no olvides, anda a suscribirte y nos vemos en un próximo video. Bendiciones.